Todo empezó con el té. Cada domingo, durante la cena en casa de mis suegros, Harold, mi suegro, insistía en prepararme su mezcla especial. Nadie más la bebía, ni siquiera mi esposo, David. Es solo para mi querida nuera, decía Harold con esa sonrisa ensayada que nunca llegaba a sus ojos. Soy Sarah Mitchell, y hace 6 meses cometí el error de descubrir que mi suegro había estado malversando fondos de su antigua cadena de farmacias. Nunca se lo conté a nadie, pero de alguna manera él supo que yo había accedido a esos registros antiguos. Los síntomas empezaron poco a poco. Al principio solo eran cólicos estomacales y mareos después de esas cenas de domingo. Luego vinieron los moretones sin explicación, la caída de cabello y, finalmente, el vómito con sangre. Estás trabajando demasiado, me decía David, viéndome encorvada en el suelo del baño. Deberías tomarte un descanso de ese trabajo de contadora. Pero yo sabía que no era eso. Había visto la forma en que Harold me observaba durante las cenas familiares. Como sus ojos seguían la taza de té mientras yo bebía. Como preguntaba con fingida preocupación si me sentía bien. El domingo pasado lo sorprendí en la cocina agregando algo a mi té. Un polvo blanco muy fino que desapareció al instante en el líquido oscuro. Cuando confronté a David, explotó. Esto es ridículo, gritó, caminando de un lado a otro por nuestra habitación. Papá fue un farmacéutico respetado por 40 años. Ya está retirado. ¿Por qué querría hacerte daño? No podía contarles sobre los registros financieros que descubrí, los millones desaparecidos, las recetas falsas, el dinero que terminó en cuentas en el extranjero. Harold había construido su reputación como el amable farmacéutico del vecindario mientras robaba sistemáticamente a su propia empresa. El plazo de prescripción legal aún no vencía, y él sabía que yo tenía suficiente evidencia para destruirlo. No me lo estoy imaginando, insistí, mostrando a David los moretones que florecían en mis brazos. Esto no es normal. Algo anda mal. Siempre has estado celosa de mi relación con papá, respondió David con frialdad. Desde que nos casamos, has intentado separarnos. Ahora inventas estas locuras. Me quedé mirando a mi esposo, con quien llevaba 3 años de matrimonio, preguntándome cómo no había notado antes esa ceguera suya. Siempre había idolatrado a su padre, pero esto era diferente. Esto era negación voluntaria. Al día siguiente, mientras David estaba en el trabajo, conduje hasta el hospital. La doctora Jessica Wong, mi amiga desde la universidad, me escuchó sin juzgar cuando le conté mis sospechas. Haremos un análisis toxicológico completo, dijo mientras extraía muestras de sangre. Pero, Sarah, si lo que dices es cierto, esto es intento de asesinato. Lo sé, susurré, observando cómo mi sangre llenaba los tubos. Pero necesito pruebas. Nadie me creerá sin ellas. Jessica me apretó la mano. Yo sí te creo. Y estos síntomas coinciden con envenenamiento por metales pesados. Alguien con conocimientos farmacéuticos sabría exactamente cómo administrarlos poco a poco. Mientras esperábamos los resultados, mi salud empeoró. De alguna manera Harold se enteró de mi visita al hospital, probablemente a través de sus viejos contactos médicos, y en la siguiente cena de domingo redobló sus esfuerzos. Te ves pálida, querida, dijo, colocando la taza frente a mí. Esta mezcla especial te ayudará, tiene nutrientes extra. Fingí beber mientras lo observaba. Sus manos estaban firmes, su sonrisa tranquila. Era un hombre acostumbrado a interpretar al padre amoroso mientras calculaba dosis capaces de matar lentamente sin levantar sospechas. David seguía sin darse cuenta, platicando sobre el trabajo mientras yo vaciaba discretamente mi taza en una maceta. Esa misma noche, las hojas de la planta se volvieron negras. Cuando le mostré la planta muerta a la mañana siguiente, David me acusó de haberla envenenado yo misma para probar un punto. Necesitas ayuda, dijo, sacando su teléfono. Voy a llamar al doctor Stevens, el terapeuta que papá recomendó. No, respondí con firmeza, tomando mi bolso. Lo que necesito es un esposo que confíe más en mí que en un asesino. Papá no es un asesino, rugió David, con el rostro rojo de furia. Lárgate. Lárgate hasta que recuperes la razón. Ya me dirigía a la puerta cuando sonó mi teléfono. Era Jessica. Sarah, su voz sonaba urgente. Ya tenemos los resultados. Vete a un lugar seguro. Estoy llamando a la policía.
Mientras me alejaba en el auto, vi el coche de Harold entrando a nuestra cochera. Probablemente había ido a entregarme otra dosis para terminar lo que había empezado. Pero aún no sabía lo de los análisis. No sabía que su fachada de respetabilidad estaba a punto de derrumbarse. Llegué a casa de Jessica justo cuando mi teléfono se llenó de mensajes de David. El laboratorio también lo había llamado a él, como mi contacto de emergencia. Ahora él sabía. Ahora todos sabían. El informe toxicológico era devastador en sus detalles. Talio, arsénico y plomo, todos en niveles que debieron haberme matado semanas atrás. Jessica explicó que mis síntomas habían sido enmascarados por dosis calculadas cuidadosamente para imitar una enfermedad natural. Esto no es solo intento de asesinato, dijo el detective Morris, revisando el informe en la sala de Jessica. Esto fue obra de alguien con amplios conocimientos farmacéuticos. Sabía exactamente cómo mantenerte viva mientras destruía lentamente tus órganos. Mi teléfono no dejaba de sonar. Los mensajes de David pasaron de la ira a la desesperación. Por favor, regresa. Tenemos que hablar. Esto no puede ser real. Debe haber un error. Papá está llorando, dice que te ama como a una hija. Apagué el teléfono. El allanamiento a la casa de Harold reveló su detallado diario de envenenamiento, oculto detrás de un panel falso en su estudio, páginas de cálculos, observaciones sobre mis síntomas y proyecciones de tiempo para lo que él llamaba mi declive natural. Planeaba matarme lentamente en 6 meses, haciendo que pareciera una enfermedad misteriosa. En su garaje encontraron el escondite de los venenos, cuidadosamente etiquetados y fechados, cada sustancia elegida por sus efectos específicos. La detective dijo que era uno de los intentos de asesinato más metódicos que había visto. Tu suegro no solo intentaba matarte, explicó el detective Morris. Estaba llevando a cabo una especie de experimento clínico, probando diferentes combinaciones, documentando tus reacciones. Te trataba como a un experimento de laboratorio. David llegó a la estación de policía mientras procesaban a Harold. Lo observé a través del espejo unidireccional mientras enfrentaba a su padre. Dime que no es verdad, suplicó David. Dime que están equivocados. La máscara amable de Harold finalmente se rompió. Ella iba a arruinarlo todo, gruñó. Revisando registros antiguos, creyendo que podía destruir mi legado. Yo construí esa cadena de farmacias desde cero. El dinero que tomé era mío por derecho. David retrocedió tambaleándose. ¿Dinero? ¿Intentaste matar a mi esposa por dinero? Tenía que eliminarla, dijo Harold con frialdad. No podía dejar que una simple contadora destruyera 40 años de trabajo. Tú habrías seguido adelante, encontrado a alguien más, alguien que supiera no meterse donde no debe. Entré a la habitación en ese momento, enfrentando al hombre que intentó asesinarme. Los ojos de Harold se abrieron con sorpresa al verme con vida. Los registros ya están con el FBI, dije en voz baja. Todos. La malversación, las recetas falsas, las cuentas en el extranjero. Se los envié el mismo día que los encontré. Solo nunca te lo dije. Harold se lanzó hacia mí, pero los oficiales lo detuvieron. Su fachada respetable se desmoronó por completo mientras gritaba amenazas y obscenidades. David observó, horrorizado, mientras se llevaban a su padre, que aún vociferaba que debía haber usado dosis más fuertes. En el pasillo, después de todo, David no pudo mirarme a los ojos. Debí creerte, murmuró. Todas esas veces que dijiste que algo andaba mal. Te elegí a él sobre ti. Elegiste al padre que creías tener, respondí, no el hombre que realmente era. Las semanas siguientes fueron un torbellino de tratamientos médicos, interrogatorios policiales y procesos legales. La evidencia contra Harold era abrumadora, no solo por mi intento de asesinato, sino también por décadas de crímenes financieros. El FBI encontró más de $12 millones escondidos en diversas cuentas. Con el tiempo, más víctimas se presentaron. Otras personas que habían muerto misteriosamente después de amenazar con exponer los fraudes de Harold. La detective sospechaba que había estado silenciando amenazas de esa manera durante años, usando sus conocimientos farmacéuticos para cometer asesinatos casi perfectos. David pidió el divorcio, incapaz de vivir con su culpa y vergüenza. No lo discutí. Hay traiciones que no se pueden deshacer. Hay confianzas que no se pueden reconstruir. Me envió una carta desde sus sesiones de terapia,
intentando explicarme cómo había sido manipulado toda su vida por las mentiras de su padre. Crecí creyendo que era perfecto, escribió David. Cada vez que alguien lo acusaba de algo, él los pintaba como envidiosos, locos o vengativos. Nunca me di cuenta de que yo también era parte de su manipulación, hasta que lo vi intentar matarte. Jessica me ayudó durante el proceso de recuperación, tanto física como emocionalmente. El veneno había dejado daños permanentes en mi hígado, pero con tratamiento, sobreviviría. ¿Sabes qué me sorprende?, me dijo una vez. Durante todo esto, nunca dudaste de ti misma. Aunque todos te llamaban paranoica, confiaste en tus instintos. El juicio de Harold reveló la magnitud total de sus crímenes. 5 muertes sospechosas fueron vinculadas a él, todas personas que habían descubierto sus fraudes financieros. Usó su reputación como farmacéutico bondadoso para encubrir sus rastros, sabiendo que nadie sospecharía del amable anciano que ofrecía consejos médicos gratis a sus vecinos. El juez lo sentenció a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Mientras lo llevaban esposado, me miró por última vez. Su máscara había desaparecido por completo, revelando al asesino calculador que siempre fue. Lo miré fijamente, sin mostrar miedo. Deberías haber revisado mejor esos registros, le dije. Soy contadora. Siempre guardamos los comprobantes. Un año después, estaba sentada en una sala de conferencias en las oficinas del FBI, compartiendo mi historia con un grupo de contadores forenses. Mi experiencia se había convertido en un caso de estudio sobre cómo los fraudes financieros pueden escalar hasta la violencia. Los números siempre cuentan una historia, les expliqué, mostrándoles los patrones de transacciones que descubrí. El error de Harold fue creer que matándome enterraría sus secretos. Pero la evidencia no muere con sus testigos. La investigación sobre su pasado reveló una cadena de víctimas que abarcaba 3 décadas, denunciantes, empleados, incluso un periodista. Todos murieron aparentemente por causas naturales después de acercarse demasiado a sus fraudes. El FBI lo apodó el envenenador farmacéutico, y su caso se convirtió en una de las investigaciones de crímenes financieros más importantes en la historia del Estado. La función de mi hígado mejoró al 80%, más de lo que los médicos esperaban. El daño permanente significaba que no podría volver a beber alcohol, pero era un precio pequeño por seguir con vida. Jessica se convirtió en mi mejor amiga, y juntas fundamos un grupo de apoyo para sobrevivientes de fraude financiero y abuso doméstico. Lo más difícil para las víctimas, les decía al grupo, es que estos criminales suelen tener caras respetables, son miembros de la comunidad, figuras queridas, familiares de confianza. Eso los hace tan peligrosos. 6 meses después del juicio, David intentó reconciliarse. Había pasado por terapia intensiva, tratando de entender cómo lo habían manipulado toda su vida. Me di cuenta de que papá controlaba todo, me dijo durante una reunión en una cafetería. Mi carrera, mis amistades, incluso mi matrimonio contigo. Quería a alguien dentro del negocio familiar para cubrir sus huellas. Y cuando amenacé ese plan, intentó eliminarme, a través de ti. Su voz se quebró. Lo siento tanto, Sara. Debí haberte protegido. Miré a mi exesposo, viéndolo con claridad por primera vez. Era otra víctima de Harold, manipulado desde niño para facilitar los crímenes de su padre. Pero entenderlo no significaba poder perdonarlo. No podemos volver atrás, dije con suavidad. Pasaron demasiadas cosas. Él asintió, aceptando esa despedida final. La cadena farmacéutica que Harold había estafado me ofreció un puesto como jefa del departamento de contabilidad forense. Necesitamos a alguien que sepa qué buscar, dijo el director general. Alguien que no se doblegue bajo presión. Acepté el trabajo, implementando nuevos sistemas de seguridad y programas de capacitación. Mi experiencia me había enseñado que los depredadores más peligrosos suelen esconderse detrás del respeto y los lazos familiares. El caso de Harold desató investigaciones sobre otros fraudes de larga duración en el sector salud. Mi testimonio ante la Junta Médica Estatal llevó a mayores controles sobre inventarios farmacéuticos y patrones de prescripción. Has convertido tu pesadilla en un cambio positivo, me dijo Jessica una noche durante la cena. Esa es la mejor venganza. Tenía razón. Cada vez que ayudaba a destapar otro fraude, cada vez que protegía a una posible víctima,
Estaba derrotando el legado de manipulación y muerte de Harold. Las pesadillas sobre el té envenenado fueron desapareciendo poco a poco. Aún no podía asistir a cenas familiares ni aceptar bebidas de extraños, pero mi terapeuta decía que eso era una adaptación razonable, no paranoia. La semana pasada recibí una carta desde la prisión de Harold. Reconocí su letra en el sobre, pero no la abrí. Algunas voces ya no merecen ser escuchadas. En lugar de eso, me enfoqué en construir mi nueva vida. Empecé a salir de nuevo, con cuidado esta vez, observando cómo mis posibles parejas trataban al personal de servicio y cómo reaccionaban ante los desacuerdos. Aprendí a detectar las señales de manipulación y control. Mi historia apareció en varios documentales de crímenes reales, siempre enfocándose en la investigación financiera más que en el morbo de la violencia. Quería que otros contadores y auditores entendieran que su trabajo puede literalmente salvar vidas. Los números no mienten se convirtió en mi mantra durante las capacitaciones. Confía en tus instintos cuando la evidencia apunta a algo incorrecto, sin importar cuán respetado sea el sospechoso. Hoy me dirijo a otra sesión de entrenamiento del FBI. Mi caso de envenenamiento es ahora lectura obligatoria para contadores forenses e investigadores de fraude. Harold intentó silenciarme, pero en cambio hizo mi voz más fuerte que nunca. La maceta de aquella última cena de domingo está en mi escritorio, sus hojas muertas conservadas dentro de una vitrina. Sirve como recordatorio de que sobrevivir a veces significa confiar en ti misma cuando todos te llaman loca. Que la justicia puede venir tanto de las hojas de cálculo como de los tribunales. Y cada vez que ayudo a otro denunciante a mantenerse firme, cada vez que protejo a otra víctima potencial, pienso en esa taza de té y en el veneno que contenía. Harold intentó escribir mi final, pero solo escribió el suyo. Algunos venenos están hechos para matarte. Otros, si sobrevives, te hacen lo suficientemente fuerte para salvar a los demás. Yo elegí lo segundo.